La doctora Julissa Mantilla Falcón es abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diploma de estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un LLM por el London School of Economics and Political Science. Es profesora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University, que es muy prestigiosa y celebra sus cursos en verano, de la Facultad de Derecho, de la Maestría de Estudios de Género y la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Fue asesora internacional en género y justicia transicional para ONU Mujeres en Colombia, así como integrante de la Comisión Política Criminal creada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Colombia. Fue la encargada de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú de 2001 a 2003. Es amicus curiae, jurista extranjera ante el Tribunal de la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Colombia. Ha integrado misiones internacionales en materia de promoción y observación de derechos humanos en Colombia, Comisión de Expertos Internacionales ONU 2017 y El Salvador, International Bar Association's Human Rights Institute 2017. Participó en Colombia en las discusiones del proyecto de principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas aprobado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, experto internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana en temas de violencia sexual, debida diligencia y estereotipos de género, y actualmente, hay que destacar, es candidata del Estado peruano a ocupar un puesto como comisionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta elección será en junio y estamos seguros en el medio académico y propios extraños que usted sería una gran comisionada por su perfil académico y su impresionante currículum. Entonces, oigamos a la doctora Julissa Mantilla Falcón con su conferencia magistral Violencia de Género y Violencia Sexual. Bueno, muchas gracias por la generosa presentación. Muchas gracias, Carlos, Magdalena, por la invitación. Para mí siempre es muy importante volver a México y también a esta institución. Yo ya he contado esto que tengo una historia ahí muy personal con México, por familia y también por las lecturas, porque descubro todo este tema del trabajo de los derechos de las mujeres a partir de la lectura cuando era muy chica del Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Entonces, es para mí, y es muy importante y muy lindo también encontrarme con amigos, exalumnos y exalumnas, así que empiezo por ahí. En esta presentación que me han pedido, yo planteo tocar 4 temas fundamentales. Esperemos que nos dé el tiempo. Yo he sido muy juiciosa para organizarme con el tiempo. Y yo lo voy a ir planteando de esta manera porque me parece que antes de entrar directamente a la jurisprudencia o a los casos concretos que los vamos a trabajar, es importante tener algunas ideas previas. Lo primero entonces que quiero trabajar es este tema de por qué estamos hablando de violencia de género, qué es esto del enfoque de género. Luego quiero que entremos a revisar rápidamente el impacto que esto tiene en el análisis del derecho internacional de los derechos humanos. Quiero que luego nos centremos ya en la jurisprudencia y los casos de violencia sexual y que terminemos con unos temas adicionales, pero que nos va a permitir entender algunos de los puntos y por qué es tan difícil investigar, judicializar y obviamente también denunciar los casos de violencia sexual. Empiezo entonces por lo primero. ¿Por qué estamos hablando de enfoque de género? ¿Qué es esto de enfoque de género? ¿Qué es enfoque y no ideología? ¿No? Estamos hablando de una herramienta de análisis diferenciado, que nos permite, además de conocer de manera diferente todos los fenómenos sociales, políticos, jurídicos, nos permite además cuestionar aquellas circunstancias en las cuales identificamos discriminaciones particulares y específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de un enfoque diferenciado, en este caso de género, no estamos simplemente hablando de los y las, ¿no? Que muchas no, los y las, no, esa es una herramienta. Estamos fundamentándonos en algo que es muy jurídico, que es el principio de no discriminación. El principio de no discriminación, como sabemos, es fuente del derecho internacional de los derechos humanos. Es un principio de jus cogens, no admite pacto en contrario. Es un principio que nos dice que ninguna persona
persona puede ser privado ni de sus derechos humanos o sus libertades fundamentales por cuestiones tan subjetivas como pueden ser el origen, la raza, el sexo, la orientación sexual o si tiene una situación de discapacidad. Lo que hace el principio de no discriminación, por tanto, es estar a la base de lo que llamamos derechos humanos. Y eso creo que es el elemento esencial para entender por qué debemos tener un enfoque diferente en nuestro trabajo y en nuestro estudio y en nuestros análisis de los derechos. Quiero solamente comentar algo. Yo estuve ahorita el lunes, miércoles, ya. El lunes estuve en Perú en la presentación de unos lineamientos que ha hecho el Ministerio de Justicia, lineamientos de reparaciones con enfoque diferenciado, con énfasis para el caso de las mujeres y población LGTBI. Y en ese trabajo que tuve ocasión de elaborar con otra consultora, una historiadora que se llama María Rodríguez, nosotros tuvimos ocasión de sentarnos y hablar con víctimas de todos los sectores y empezar a preguntarles cómo ellas veían la reparación, qué es lo que había pasado. Y es evidente que los procesos de reparación para estos lineamientos no pueden darse de manera neutral, entre comillas, porque una violación de derechos humanos nos afecta a todos y a todas de manera diferente. Y a esto que les hablo, del enfoque de género dentro de este principio de no discriminación, hay que añadirle también una visión de interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Que a una persona la pueden discriminar por ser mujer, pero además si es una mujer indígena, además si es una mujer lesbiana, además si es una mujer en una situación de discapacidad. Y en el caso de un hombre también, un hombre afro, un hombre indígena, un hombre con discapacidad. Entonces, veamos nuevamente cómo esto que estudiamos en general, que sabemos y repetimos, los tratados de derechos humanos, el principio de no discriminación, tiene que nutrirse de este enfoque de interseccionalidad y de este enfoque diferenciado. No podemos, como se ha hecho tradicionalmente, empezar a pensar que todos los tratados de derechos humanos o toda la jurisprudencia o todas las normas se aplican a todos y todas por igual, porque la realidad demuestra lo contrario. Eso como primer punto. Y el segundo punto, que siempre hago, quienes ya me han escuchado y quienes han sido alumnos míos saben que siempre hago esa pregunta, pero la sigo haciendo. Yo quisiera saber cuántos de ustedes aquí son abogados, abogadas o estudiantes de Derecho. Levanten la mano, por favor, los abogados, estudiantes de Derecho. La gran mayoría. Levántela. ¿Cuántos de ustedes llevaron en el pregrado, o sea, en la facultad, un curso de Género y Derecho? ¿Elisa? ¿Dos? Ya. 2, 3. Muy bien. Bueno, entonces, ¿seremos cuántos acá? 40, 50 personas, 3 personas llevaron un curso de Derecho. ¿Cuántos de ustedes llevaron un curso de Derecho del Trabajo, Derecho Laboral? Levante la mano ya. ¿Cuántos son laboralistas? ¿Cuántos son laboralistas? Ah, no. Casi. Entonces, de nuevo, todos y todas, yo me incluyo, llevamos Derecho Laboral, pero ninguno es laboralista. Lo cierto es que la facultad nos dice, si usted quiere graduarse, así nunca en la vida ejerza el derecho laboral, tiene que llevar ese curso. Ese es importante, es fundamental. Usted no puede ser abogado si no lo lleva. Pero en el caso del enfoque diferenciado, el enfoque de género, las propias facultades de derecho de nuestras universidades no lo consideran importante o aplicable a lo jurídico. Porque si lo consideran importante o aplicable, habría por lo menos un curso electivo, que a veces ni siquiera hay cursos selectivos. Entonces, miren cómo hemos empezado estudiando sobre todo el principio de no discriminación, el enfoque diferenciado, la interseccionalidad, y esto que aprendemos, y ahora estamos dialogando, aprendiendo, podemos leer, volteamos la cara a las facultades de Derecho, que son de donde salen los abogados y abogadas, los jueces, los fiscales, y no han aprendido estos temas. Y entonces lo hago también, más allá de una posición crítica, como una posición muy realista. Porque si luego viene la Corte Interamericana con el caso Atenco, Inés Hernández, Valentina Rosendo, Campo Algodonero, etcétera, a decir, bueno, ahora tienen que trabajar y aplicar justicia con perspectiva de género, ¿cómo lo hacemos? Ah, no, un taller. Vamos a traer, yo tengo 2 amigas feministas, las vamos a traer acá que nos hablen del taller. Un tallercito de 3 horas y ahí ya. Así no es, pues. Así no es. Pero como yo soy, en lo personal, optimista por convicción y porque ¿qué más hacemos?
creo que es importante empezar con ese cuestionamiento y por eso he empezado por ahí. Sabemos ya lo que es un enfoque diferenciado, un enfoque interseccional, un enfoque de género que está fundamentado en este principio de no discriminación y que es esencial para definir el derecho, para conocerlo y para aplicarlo. ¿Ok? Decía entonces que además de este principio de no discriminación y del derecho a la igualdad, empezamos a mirar las obligaciones de los estados. Y ya hay tratados, más allá de los principios, ya hay tratados que nos hablan de esta visión diferente, diferenciada. Por un lado, como ya sabemos, la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, y el caso de Belén do Pará, que es la Convención para erradicar todas las formas de violencia, ¿de acuerdo? Pero como siempre hago, hincapié, la CEDAW es de 1979 y Belén do Pará es de 1994. A partir de estos desarrollos están la jurisprudencia que vamos a revisar luego y todas las normas nacionales y la Constitución. Pero entonces, nuevamente repito estas fechas, 79 y 94. Pero ¿cuándo? Y ahí entro al siguiente punto, que era el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuándo se puede decir que formalmente surge el derecho internacional de los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas en el 45 y en la Carta de la ONU se nos habla de derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, si tuviéramos una línea de tiempo imaginaria, la vamos a poner aquí. Yo tengo acá mi Carta de la ONU. Sigo avanzando y en 1948, ¿qué declaración tengo? La universal, muy bien. Y sigo, entonces me habla de todos los derechos, ¿no? Los derechos humanos, ahí están los derechos humanos, libertades fundamentales. Sigo avanzando y llego al 66, y ahí tengo dos pactos. Uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. Y sigo avanzando y llego al 79 y ahí, por primera vez, dentro de lo que son los pactos, tengo una definición de discriminación contra la mujer. Sigo avanzando y en el 94 recién tengo un tratado interamericano, o sea, regional, que me dice que hay un derecho a una vida libre de violencia que tienen las mujeres y que me dice que las mujeres que ese derecho a una vida libre de violencia se compone además de una educación sin estereotipos y que me dice que la violencia psicológica, física, sexual que ocurre en el ámbito público, privado, es una violación de derechos humanos. Y sigo avanzando ya en este camino. Ya creé el sistema interamericano en el 69 con la Convención Americana, ya creé la Comisión y la Corte, sigo avanzando y recién en el 2006, por primera vez la Corte Interamericana me dice, en el caso Castro contra Perú, que el enfoque de género debe aplicarse al análisis de violaciones de derechos humanos y que la violencia sexual es utilizada en los conflictos como un medio simbólico de generar violencia. ¿Qué pasó entre el 45 y el 2006? Pasó todo. Pasó el derecho internacional, pasaron las resoluciones del Consejo de Seguridad, pasaron las normas nacionales, pasaron los códigos penales, pasaron cientos y cientos y cientos de abogados y abogadas por nuestras facultades que no sabían todo esto. Eso nos permite hacer una siguiente pregunta, que es la que yo quería enfatizar en este punto. ¿Qué pasó entonces con el derecho internacional de los derechos humanos, que supuestamente es el derecho pues, de los buenos? Pasó que el derecho internacional, como todas las ramas del derecho, se formó con lo que existía en ese momento, que es una visión androcéntrica, con un modelo de ciudadano, ¿no? Un modelo ciudadano masculino, además de determinado sector. Pasó que en una visión aparentemente neutral, como decir los derechos del hombre, los derechos humanos, que era aparentemente neutral, se invisibilizó y se excluyó ciertos grupos y que luego, así como se van creando o reconociendo los derechos humanos, como el trabajo en la academia, con el trabajo en el activismo, en la mañana nos han hablado del tema de la protesta, en esa discusión política y jurídica se fueron visibilizando estos grupos y se fueron visibilizando estos derechos. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que lo recomiendo, que es de Christine Chinkin, que se llama El género del jus cogens. Que a mí me gusta mucho este texto de Christine, porque ella analiza qué cosa es realmente el jus cogens. Y para quienes no son abogados o no lo recuerdan mucho, el jus cogens se refiere a estas normas fundamentales, esenciales del derecho. El jus cogens es aquello fundamental, que no admite pacto en contrario, que es esencial. Y Christine analiza una cosa muy interesante, que dice ella, ¿no? Claro, el jus cogens es lo fundamental del derecho, pero ¿quién decide o quién decidió qué cosa era lo fundamental? Porque el jus cogens no aparece de golpe,
No, no es que uno nace, uy, el jus cogen. No, el jus cogen, alguien decide que esto es jus cogen. Los seres humanos deciden, ¿no? Así como alguien decide, delibera, explica, escribe, aprende, transmite, unas personas lo hacen. Y entonces Chinkin, que es profesora del Dono School, dice, lo que ha pasado en este concepto, el jus cogen, se han privilegiado ciertas situaciones y ciertas experiencias. Se ha decidido, por ejemplo, en el restatement, ¿no?, que reconoce el jus cogen, el genocidio, la esclavitud, el asesinato, las desapariciones, la tortura, la detención arbitraria, prolongada y la discriminación racial sistemática. Pero ¿por qué no la discriminación por sexo? Entonces, si yo constituyo esto como jus cogens y a partir de ahí hago todo un desarrollo de tratados y de jurisprudencia, desde el origen hay que buscar el problema. Chinkin sigue avanzando y en esa línea a mí también me gustó mucho su reflexión y empecé también a pensarla un poco más, cómo los tratados también regulan lo público. Esta división que quienes han trabajado en género saben entre lo público y lo privado, los tratados regulan lo público, ¿no?, lo que sucede. Entonces, contra la desaparición forzada, contra la tortura, en estos contextos públicos. Pero ¿qué pasa con lo privado? La violencia sexual contra niñas y adolescentes, aquí, en Perú, en todas partes, se comete fundamentalmente ¿dónde? En el hogar. En ese espacio privado que el derecho, todas las ramas del derecho, incluido el DIDH, han considerado que es un ámbito aparte. Estamos regulando la desaparición forzada, la tortura, la ejecución, la detención arbitraria, aquello que se considera lo público, que está en el ámbito del Estado, pero aquello que ocurre en el hogar, como la violencia sexual, no se regula. Entonces, esa pregunta diferenciada, ojo, ya no es solo cuestionar mi manera de ser o mi manera de pensar, ser hombre o ser mujer o qué pasa con la población LGTBI, ya no va solamente a ese cuestionamiento, va a un cuestionamiento jurídico. Y a ese cuestionamiento jurídico me gustaría, en lo que queda de esta hora y eventualmente espero que me vuelvan a invitar, me gustaría invitarlos a participar a ese cuestionamiento jurídico. Jus cogens, tratados, pero demos un paso más y veamos el tema de la protección de los derechos. Hay que proteger el derecho a la vida. Entonces, los tratados, la jurisprudencia, el caso Velázquez Rodríguez, que es el inicial, digamos, ¿no? Desaparición forzada. O sea, hablo de una protección al derecho a la vida, hay que protegernos de la desaparición forzada o de la ejecución arbitraria. Y eso está muy bien y así tiene que ser. Pero cuando hablamos del derecho a la vida, nadie está pensando en el tema de la mortalidad materna, que es una afectación al derecho a la vida y que la entrada tradicional ha sido como el derecho a la salud, como los DESCA, ¿no? Vamos por los DESCA. Mortalidad materna, sí, pues las mujeres al acceso a la salud se están muriendo. Paremos un poquito. Están muriéndose, es una afectación al derecho a la vida, pero la visión tradicional me lo pone más en el lado de los DESCA que en el lado de los derechos civiles y políticos o en el lado del derecho a la vida. Esa es una. Y la otra, el tema de la integridad y la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Inmediatamente, ¿qué pensamos? La detención, un interrogatorio, lo que pasa en la policía, me detienen sin papeles, etc. ¿Y qué pasa con la violencia obstétrica? Y aquí tengo un colega, exalumno, muy querido Alex, que trabaja en GIRE. ¿Qué pasa con la violencia obstétrica? No todo el mundo sabe lo que es la violencia obstétrica. Y vamos a conversar un ratito sobre eso. Aquellas circunstancias que pasan las mujeres cuando reciben la atención durante el embarazo y el parto, puede ser desde maltrato, desde no pedirles su opinión para ver si va a ser una cesárea o un parto natural, desde el tema de ni siquiera consultarles el derecho a la lactancia, sino inmediatamente poner fórmula, todos los insultos, los gritos, la manera como se les puede tratar, y que yo he llamado siempre esto que se narra como las anécdotas del parto. No, cuando fui a dar a luz me pasó esto. Ay, a ti te pasó esto. Sí, la epidural no me la querían poner. La enfermera me dijo eso. No sé. Ese tipo de situaciones cotidianas, privadas, particulares, constituyen violencia obstétrica. Y cuando le aplico el enfoque de los derechos humanos y del trato cruel, inhumano y degradante, encaja. Vemos entonces que esta visión diferenciada, repito e insisto, no es solamente lo que yo pueda pensar o lo que usted pueda pensar, lo que allá puedan pensar. Es un cuestionamiento al derecho. Y cuando yo ya empiezo a poner el lenguaje de los derechos humanos a la violencia obstétrica, la respuesta es otra. Porque ya no es solamente qué terrible, sí, pues acá la enfermera o el médico me trató así, ay, terrible, terrible, sino que ya tengo que exigir, y puedo exigir y demandar, una participación del Estado diferenciada.
¿De acuerdo? Por eso, y con eso cierro esta parte del DIDH, es tan importante lo que hizo el comité de la CEDAW en el año 2017. El comité de la CEDAW es un comité que se crea en el marco de esta Convención para eliminar la forma de discriminación, de una recomendación. Ha dado varias muy importantes, pero la 35 es interesante porque dice: la violencia por razón de género contra la mujer ha pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario. Es decir, es parte de la costumbre internacional. Es decir, que si hiciéramos nuestra línea de tiempo, el derecho consuetudinario, que es aquello fundamental, la costumbre internacional, reconoce este tipo de violencia. Mientras que los tratados la han reconocido en el 94 tratados, la CEDAW lo que nos está diciendo: oigan, ¿saben qué? Esto es parte de la costumbre internacional. Y entonces hablo aquí a abogados, abogadas en general, cuando estamos discutiendo el tema de las fuentes del derecho internacional, cuando estamos discutiendo las normas o la aplicación, o por qué yo voy a tener que capacitar a mis funcionarios, sí, pues porque la Corte me dice, ¿y por qué No, un ratito, ya es parte del derecho consuetudinario. Esta aplicación diferenciada lo que hace es transformar el derecho para una mayor y mejor protección para las personas, para los ciudadanos, pero también yo creo que es una garantía también para los estados. Porque muchas veces los estados no saben por qué tendrían que hacer esto o cómo tendrían que hacer esto, pero sí saben de derecho consuetudinario, sí saben el valor de la costumbre internacional. Y yo siempre invito a, así como le dan valor a la costumbre internacional para la prohibición de la tortura o el genocidio, empecemos a mirar los mismos fundamentos para el tema de la violencia contra la mujer. Empecemos a crear derecho. Yo siempre digo esto, y quienes me conocen, tengo muchos años de docente, digo siempre a mis estudiantes: empecemos a escribir, empecemos a debatir, empecemos a mirar todo aquello que no aprendí en la facultad en constitucional, porque no lo aprendí o no lo aprendí en penal, lo voy a empezar a cuestionar. Empecemos a ver los principios y démonos cuenta que no estamos tan lejanos unos de otros. Tengo entonces ya la importancia del enfoque de género diferenciado, ya la sabemos, ¿cierto? Tengo ya el fundamento del principio de no discriminación, tengo ya los tratados, la jurisprudencia, hemos revisado, hemos analizado lo que nos decía Chinkin del jus cogens, y entonces pasamos luego a la protección de los derechos, a los tratados. Entro ahora a este tema fundamental particular que fue el que me pidieron que trabajara, que es el tema de la violencia sexual. A estas alturas de la vida, ya nadie puede discutir que, dependiendo de las circunstancias en que se produzca, la violencia sexual es o una violación de derechos humanos, o una infracción al derecho internacional humanitario, o un crimen internacional más allá de las legislaciones nacionales. Eso ya no se discute. Pero empezamos a preguntarnos cómo así históricamente la violencia sexual empieza a ser regulada. Porque la violencia sexual ha ocurrido siempre. Siempre. ¿Por qué empieza luego a ser regulada? Esto surge fundamentalmente en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, ¿no? El caso de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Y esto que sale en el 93, 94, ¿se acuerdan nuestra línea de tiempo que tenían? Ya se la saben de memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba en el 79 CEDAW? 93, 94 empiezan los tribunales penales internacionales y luego sigue el Endopara. Aquí, 93, 94, empiezan a partir de los testimonios y la información en estos dos casos a documentarse casos masivos de violencia sexual. Y se empieza a decir, no necesariamente porque una primera intención desde Naciones Unidas, sino fue básicamente por labor de activistas, por los medios, ¿no? En el caso de los periodistas que llegaban a estas zonas de guerra y encontraban unos casos terribles de violencia sexual, se empieza a decir, esto debe tener una respuesta. Y a partir de esta jurisprudencia, de estos tribunales internacionales, se empieza a decir, en determinadas circunstancias, la violación sexual puede ser un elemento constitutivo del genocidio, como el caso Akayesu, en el caso de Ruanda. En otros casos, la violencia sexual es tortura. El sufrimiento, que ese es el elemento esencial de la tortura, cuando hay un caso de violación sexual, ya se presume, no se tiene que probar. Estos aportes, ¿no? La manera como se debe investigar, la manera como el pasado de la víctima no se debe utilizar, la definición del caso Akayesu, que nos dice que violación sexual es la penetración de cualquier parte del cuerpo y ya no esa visión tradicional de los genitales. Esto
que surge la jurisprudencia 93-94, luego recogida en el año 98 por la Corte Penal Internacional, que nos dice ya que la violencia sexual puede ser un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Nuevamente volvamos a nuestra línea imaginaria, donde teníamos todos estos tratados, 93, 94, 98. No es hace tanto tiempo. No es hace tanto tiempo en que la violencia sexual, en el caso concreto de los conflictos armados, deja de verse como algo, un daño colateral, como algo que siempre pasa, y se empieza a argumentar y se empieza a verificar que la violencia sexual es utilizada para aterrorizar a la población. Se empieza a comprender que hay un objetivo adicional que puede ser transformar la composición de las poblaciones. Se empieza a pensar que efectivamente una mujer, como el caso de Ruanda, mujeres que habían sido sometidas a tales niveles de violencia sexual que ya no podían quedar embarazadas o que ya no querían, o que tenían tales daños en el cuerpo que ahí se empieza a argumentar por qué podía constituir un elemento del genocidio. Todas esas conductas, ¿se acuerdan que hablamos al principio de lo que era el jus cogens, el genocidio? Todo eso que está en la base del derecho internacional ya empieza a mirarse en relación a la violencia sexual. En este desarrollo, los tribunales penales internacionales que nos llevan a la Corte Penal, hay dos momentos adicionales que vienen de la justicia transicional. Esta justicia que se establece luego de las guerras o luego de las dictaduras. Y ahí voy a mencionar el caso de mi país, en el caso del Perú, cuando la Comisión de la Verdad del Perú en el año 2003, luego las investigaciones que hace, concluye que hubo en determinadas circunstancias una violencia sexual generalizada en ciertas partes del Perú, de las cuales la gran mayoría de las víctimas eran mujeres. Y empieza a argumentar la Comisión de la Verdad a partir de los testimonios. Ojo, una Comisión de la Verdad no es un organismo judicial, es un organismo que toma testimonios y cuenta historias y garantiza la verdad, la justicia y la reparación. La Comisión peruana empieza a darse cuenta que efectivamente, utilizando ejemplos como la Comisión guatemalteca sudafricana, que efectivamente cuando había alguna incursión se separaban a los hombres y a las mujeres y primero eran asesinados los hombres, a las mujeres se las violaba y se las mataba. Pero eso no es algo que pasó solo en el Perú. Si uno revisa la historia del conflicto armado guatemalteco, es permanente. Si uno además se va al otro ámbito del apartheid, como fue la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, encontraban testimonios que están en los informes, en los cuales a las mujeres, cuando eran detenidas, se les ponía el llanto de los hijos para que confesaran. Ahí hay una cuestión de género, pues. Ahí hay una tortura diferenciada. Ahí aquello que decíamos al principio sobre la visión diferenciada tiene un impacto en la investigación. Y además del caso de la Comisión de la Verdad de Perú, está el caso del caso colombiano. En el año 2008, la Corte Constitucional colombiana dio el auto 92, es un auto de seguimiento de una sentencia. ¿Y qué decía ese auto 92? Que les invito a leerlo, que tiene toda la información, no solamente del hecho concreto, sino todo un trabajo jurídico impecable. La Corte Constitucional dijo, para el caso de las mujeres colombianas, la causa de su desplazamiento, una de sus causas era la violencia sexual. Y la Corte Constitucional colombiana dijo que el conflicto armado tenía riesgos de género y facetas de género, es decir, que no afectaba de la misma manera a los hombres y las mujeres, que había toda una forma de violencia sexual que era utilizada por los actores armados que causaban unas violaciones complejas de derechos humanos. Entonces, ya por eso les decía al principio, no hay discusión que a estas alturas la violencia sexual puede ser una violación de derechos humanos, una infracción al derecho humanitario si se comete en el marco de un conflicto armado, el DIH, o también puede ser un crimen internacional. Y a la par de este desarrollo que les hablaba de Yugoslavia, de Ruanda, de la Corte Penal, están obviamente, y ese es el siguiente tema que quiero tratar, los desarrollos del sistema interamericano. Desarrollos que no han sido de hace tanto tiempo. Si busco el primer antecedente, lo buscaría en el ámbito de la Comisión Interamericana. El caso Raquel Martín de Mejía contra el Perú, una mujer
cuyo esposo fue detenido y que luego los oficiales vuelven a decirle a su casa, le tocan la puerta, le dicen, oiga, dame los documentos del esposo para liberarlo, y abre la puerta y la violan hasta en 2 oportunidades. En este caso, la comisión hizo un análisis muy interesante del artículo 5, que tiene que ver con el derecho a la integridad, estableciendo que cumplía con los elementos reconocidos de tortura. Ojo, es un informe. No llegó ante la Corte Interamericana, pero sí es el primer referente emblemático sobre violación sexual y prohibición de la tortura. Si salgo de este ámbito de la Comisión y entro en el ámbito de la Corte, como ya les había dicho antes, nuestro primer caso que está aquí, el caso Castro Castro contra el Perú, donde la Corte hace un análisis diferenciado, donde dice que la violencia sexual se utiliza simbólicamente para aterrorizar, donde hace todo un análisis de la manera como se detenían a las personas, donde dice cómo no es lo mismo detener y tener desnudos a hombres y mujeres e ir al baño con soldados, los hombres desnudos, las mujeres desnudas, donde la Corte analiza el caso de las mujeres embarazadas que desnudas tuvieron que arrastrarse sobre el suelo. Hace un análisis diferenciado y eso es muy valioso. La Corte recoge además lo que dijo el informe de la Comisión de la Verdad del Perú, del que ya les hablaba, y es interesante por qué. Yo no sé si todo el mundo, como dicen en Colombia, le ha parado bola a esa parte. Porque cuando la Corte usa el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Castro Castro, la Corte dice, ya que este informe ha aprobado el contexto de violencia sexual, yo ya no tengo que probarlo. Ahora, yo voy a hacer un énfasis aquí, me voy a demorar unos minuticos en esto. Porque ese informe de la Comisión de la Verdad, que es citado por la Corte Interamericana y que permite este reconocimiento del contexto, abre la puerta para que nuevos casos puedan ser investigados y puedan ser conocidos. Y hay otra idea que yo quiero compartir con ustedes, es la importancia de utilizar el derecho internacional con el derecho local y con las experiencias comparadas. Los estándares internacionales se construyen desde lo que la Corte nos puede decir, pero la Corte no necesariamente inventa, la Corte toma otras experiencias comparadas. Y esos estándares son los que deben inspirar la interpretación de la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos Sistema Interamericano Raquel Martín de Mejía y vamos con la Corte, el caso Castro contra el Perú. A mí me parece interesante, no tenemos tanto tiempo para ir casos por casos, dar algunas 2 o 3 ideas de la situación actual de la jurisprudencia de la Corte en materia de protección, sobre todo para violencia sexual. Lo primero que la Corte ha dicho en el caso Campo Algodonero, y le dice en cada uno de sus casos, que hay unas obligaciones reforzadas. Ya sabemos que el Estado tiene la obligación de proteger, ¿cierto?, a las personas. Pero para el caso de la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, la Corte dice, hay una obligación reforzada. Yo les pregunto, si hay una obligación reforzada de protección, cuando el Estado viola esta obligación reforzada, la violación es más grave, porque la obligación es reforzada, ¿de acuerdo? Número 1. Otro elemento fundamental, quien ha estudiado Derecho Internacional sabe que lo fundamental es el principio de debida diligencia. ¿No? ¿Qué significa el principio de debida diligencia? Que los Estados deben desarrollar todos los medios posibles para cumplir sus obligaciones, para prevenir, para investigar, para sancionar y reparar. Ese es un principio que está en la jurisprudencia de la Corte desde el caso Velázquez Rodríguez, que es sobre una desaparición forzada. Pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Sobre todo en este último caso, Linda Loaiza López contra Venezuela del año pasado, ha dicho la Corte, hay un principio de debida diligencia estricta, que va no solamente por la reacción ante la violación de derechos humanos, sino también por la prevención. ¿Y cómo se previene, dice la Corte? Con las normas jurídicas en general, pero también administrativas, y que incluye también la formación y los lineamientos que se pueden dar para los funcionarios y funcionarias. Yo escuchaba a Elisa y a los otros colegas cuando hablan del uso de la fuerza, o más antes el tema de la libertad de expresión, y me parece muy importante que hayan resaltado este tema diferenciado del tema de la violencia sexual. Es decir, que aquella regulación que tenga que ver con uso de la fuerza, libertad de expresión o cualquier otro derecho, tiene que aplicarse estos principios de la Corte ha establecido. Obligaciones reforzadas y principio de debida diligencia estricta. Esos deben ser los fundamentos para la regulación que se debe hacer en todos los derechos. Pero entonces, tenemos estos principios de la Corte Interamericana y tenemos algunas definiciones importantes, donde los casos contra México ha sido una de las fuentes fundamentales, más allá del Castro Castro contra el Perú, cuando la Corte ha dicho ya,
que la violencia sexual debe entenderse como todo acto de naturaleza sexual que se ejerza contra una persona sin su consentimiento. Nuevamente, el tema central es el consentimiento. La falta de consentimiento es lo que genera un hecho de violencia sexual, no el uso de la fuerza o la fuerza física. Entonces, derecho penal clásico que uno estudió pensando que para medir la violación sexual tenía que la víctima prácticamente inmolarse en la resistencia, paremos un poquito. Es la falta de consentimiento. Y entonces fíjense cómo todo lo que se sabe de derecho penal y derecho procesal penal, investigación judicial y tal, se tiene que volver a revisar. Nuestros fiscales, nuestros policías, nuestros funcionarios tienen que empezar a revisar a la luz de estas definiciones. Y a este tema general, dice la Corte, acto de naturaleza sexual, sin consentimiento, que puede incluir o no la penetración sexual. Y además, dice la Corte, la violación sexual es un hecho paradigmático de violencia sexual que incluye, en esta definición más amplia, la invasión física del cuerpo, de cualquier parte del cuerpo, con la parte del cuerpo de otra persona o con algún objeto. ¿De acuerdo? Y en este tema, para centrarnos, el último caso, el caso Atenco, donde yo tuve ocasión de hacer un peritaje para la Comisión Interamericana, en la sentencia del caso Atenco es importante tres de los elementos, bueno, hay varios elementos, pero hay tres importantes. Primero, que la Corte hace un análisis de la violencia sexual como tortura y nos dice, si ha habido actos intencionales, si hay un severo sufrimiento físico-mental o cualquier fin, puede constituirse tortura y lo establece claramente en Atenco. En segundo lugar, algo que ya se ha venido diciendo, pero que la Corte lo dice claramente nuevamente, el tema de la violencia sexual como forma de control de la población. Entonces estábamos hablando antes de uso de la fuerza. Ahí está. El uso de la fuerza, el uso de la represión puede incluir violencia sexual y eso ya está prohibido por el derecho internacional. Y finalmente, algo que ha dicho la Corte y que yo invito a manejar siempre, la violencia sexual como una forma de discriminación. Violencia sexual puede pasar contra hombres y mujeres, por supuesto, pero hay consecuencias y causas particulares para el caso de las mujeres. Por ejemplo, el embarazo producto de una violación sexual. Por ejemplo, el hecho que cuando se comete una masacre, no es que va y se asesina a todos por igual, sino que se separa entre hombres y mujeres y las mujeres son violentadas sexualmente. Hay una cuestión y por eso se llama violencia de género. No me voy a detener más porque no tengo mucho tiempo, qué pena. La Corte ha dado lineamientos sobre cómo investigar, sobre cómo no se puede utilizar el pasado personal de la víctima para disculpar al agresor, sobre cómo se tiene que tratar de tener un espacio de confianza, la atención física, la atención psicológica, el tratar de evitar que la víctima cuente y cuente y cuente su historia porque eso la revictimiza, el manejo cuidadoso del uso de la prueba, como lo dijo en el caso Inés Fernández contra México, el tema de la coordinación en la investigación. ¿Qué significa esto? Que una misma víctima no tenga que ir a repetir su historia varias veces a cada entidad, sino que tengamos que mirar todo el contexto. Todo eso está establecido en los lineamientos, en los estándares de la Corte. Pero hay un punto que a mí me parece esencial y que yo quiero, ya no sé cuántos me quedan, quiero demorarme un poquito en eso, que es el tema de los estereotipos de género. Así como había una línea jurisprudencial en México, en Perú, en el caso de los estereotipos de género, la Corte lo ha hecho en todas sus últimas jurisprudencias, pero el caso de Guatemala es importante, ¿no? Yo hice un ejercicio, he escrito ahí algo que yo denomino, pues se los comento, igual lo tengo ahí publicado en un articulito, lo que yo denomino la secuencia perversa de los estereotipos. ¿Qué es esto de la secuencia perversa de los estereotipos para el caso de la violencia sexual y la investigación? Para mí, dentro del trabajo que he hecho, el análisis de los casos, hay como 4 pasos, ¿no? Ya sabemos que los estereotipos son estas ideas preconcebidas de lo que es el hombre, de lo que es la mujer. Eso que además muchas veces estaban en el derecho penal antiguo, la mujer honesta, ¿no? El buen padre de familia, la mujer casta, como antes en los códigos penales anteriores solamente la mujer se podía violar a la mujer honesta, si no, no era violación. Ese tipo son estereotipos de género. ¿Y qué pasa cuando yo hablo de esta secuencia perversa? En primer lugar, el primer paso, cuando yo voy a investigar una violación sexual, el primer paso es descalificar a la víctima. Ahí empieza. ¿Cómo la descalifico? Digo, ¿cómo estaba vestida? ¿Le gustaba salir de noche siempre? ¿No era una buena estudiante?
se peleaba mucho con la familia. La estoy descalificando, primer paso. Segundo paso, la responsabilizo. Primero te descalifico por cómo te vistes, entonces es tu responsabilidad, ¿no? Saliste de noche con esa minifalda, es tu responsabilidad. Primero te descalifiqué, segundo te responsabilicé. El tercer paso, ¿cuál es? Como ya tú tienes la responsabilidad, le quito responsabilidad al agresor. Ya la responsabilidad es tuya, ya no del agresor. Y el cuarto paso, ¿cuál es? Si la víctima está descalificada, si es su responsabilidad, si el agresor ya no tiene responsabilidad, ¿para qué voy a investigar? Y lo que hago es generar impunidad y mando un mensaje muy perverso, como lo ha hecho la Corte en su jurisprudencia. A las víctimas, en este caso a las mujeres, les dice, esto les va a pasar siempre. Mejor ni denuncien. Y a los agresores les dice, tú sigue tranquilo porque no te va a pasar nada. Y en nuestros países, y se va a saber con ver las noticias, denunciar un hecho de violencia sexual es realmente, se ha vuelto realmente heroico, ¿no? Y eso, solamente eso, como abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, nos debería mover no solo a la indignación de redes sociales, qué pena, como dicen en Colombia, porque lo que uno pone en su Twitter, 140 caracteres y se acaba. Uno lo pone en su Facebook y tal, uno escracha, o sea, no, qué barbaridad, ¿cómo dijiste esto? Listo, no digo que no lo haga, no, libertad de expresión. Digo que deberíamos dar el paso siguiente de empezar a cuestionar la forma como hemos aprendido el derecho y cómo lo estamos estudiando. Eso puede ser más permanente e importante. Entonces, para recapitular en los pocos minuticos que me quedan, ya hemos visto el enfoque de género como enfoque diferenciado, enfoque interseccional, hemos visto principio de no discriminación, hemos hecho nuestra línea de tiempo, hemos entendido cómo el derecho internacional no ha sabido aplicar esta visión diferenciada, hemos referido a lo de Chinkin y el Jus Cogens, hemos visto las violaciones de derechos humanos, hemos entrado a la violencia sexual, hemos visto la línea jurisprudencial, tanto de Comisión Raquel Martín de Mejía como con Corte, Castro y todos los casos que nos han llevado a dar estas definiciones de violencia sexual y violación sexual, de cómo se debe investigar, y hemos aterrizado un poquito en estereotipos de género. So far, so good. Hasta ahorita me parece que hemos visto varias cosas, pero vamos a seguir viendo. Hay algo que yo llamo los retos de la investigación de la violencia sexual. Los llamo retos, pero no excusas. Porque usualmente de la experiencia que yo puedo tener, sea como profesora o como abogada que he trabajado con víctimas y trabajo mucho en la formación de fiscales, policías, jueces, militares, y es muy interesante ver los diferentes discursos, muchas veces dicen, es que es muy difícil investigar la violencia sexual, es que es muy complicado. Entonces, a veces, y yo aquí estoy de acuerdo, es complicado. El problema es cuando esa es la excusa. No, pues es complicado. Ya, pues chao. O sea, investigar una violación de derechos humanos y quienes trabajan en esto, una tortura o una ejecución, no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil? No es sencillo, pero hay más herramientas. Porque cuando empiezo a pensar en la reparación, digamos que no tiene que ser solamente indemnización, para un caso de tortura, tengo más herramientas de análisis comparativo que para violencia sexual. Que cuando empiezo a ver el tema pericial, o los forenses, hay mucha más experiencia para trabajar en este tema, en una ejecución extrajudicial o en la medición de una tortura que en las diferentes formas de violencia sexual. Cuando empiezo a ver el tema de la ayuda del apoyo psicosocial, yo no conozco la situación en México, pero en el caso de Perú me parece, y en Colombia no había ninguna especialidad sobre apoyo psicológico con enfoque de género y en violencia sexual. Entonces, claro, es difícil, sí. En eso estamos de acuerdo, pero demos el siguiente paso, porque si yo digo, es muy difícil investigar y encima las víctimas no denuncian y encima no hay, no, qué difícil, listo, ya tenemos el diagnóstico. No nos vamos a pelear por eso. Estamos de acuerdo. Bueno, hay que dar el siguiente paso. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿De acuerdo? Y entonces aquí yo quiero marcar algunas líneas, algunos, como les digo, retos, no excusas, que hay que tener presente y hay que empezar a pensar cómo los resolvemos. Aquí no todo lo podemos hacer las feministas, aquí tenemos que hacerlos todos y todas. Lo primero es entender que la violencia sexual es una violación compleja de derechos humanos y que tiene diferentes formas. La violación es una de esas formas, pero no es la única. El acoso sexual es una forma de violencia sexual, los tocamientos indebidos, ¿de acuerdo? Y es una violación compleja porque podemos pensar en la integridad, pero también está la libertad,
¿no? La libertad, la autonomía, o como lo ha dicho la Corte, el derecho a la privacidad, a decidir con quién tienes una relación sexual o no. El tema de la autonomía y el consentimiento. Entonces, primero es una violación compleja, pero si es una violación compleja, debe recibir una respuesta de todas las áreas del derecho, incluido el derecho constitucional. En segundo lugar, otro elemento complejo es que la violencia sexual ha estado y todavía está naturalizada. Es lo que siempre pasa. Voy a hacer un ejercicio que siempre he hecho y lo voy a volver a hacer, y Magdalena, que me ha escuchado, o Alex o Elisa saben que lo he hecho y lo voy a volver a hacer. Solamente voy a hacer una pregunta a las mujeres. Quiero que levante la mano la mujer que nunca ha sufrido un hecho de violencia sexual. No hablo de violación solamente, acoso, tocamientos indebidos, hostigamiento sexual. Por favor, la que nunca le pasó, que levante la mano. Miren alrededor. Alex, Magdalena, Elisa me han escuchado en otros foros y saben que la respuesta es básicamente siempre la misma. Ya, todas y todas me estoy incluyendo. De todas nosotras, ¿quién hizo alguna denuncia? Sea penal, administrativa, ¿quién hizo alguna denuncia? 1, 2, 3. Muy bien, 3. Y todos y todas las personas que estamos acá hemos pasado por una universidad. Tenemos la formación, conocemos la ley, porque me han dicho que todos conocemos la norma. Pero si no lo hacemos, es porque la norma no basta. Y yo siempre hago este ejercicio porque creo que también permite darnos cuenta que la víctima de violación sexual no es la chica que salió de madrugada, o la señora que está allá, o la que fue. No, es más cotidiano. Y si nosotras mismas no hemos podido denunciar por todo esto que hemos venido hablando, tenemos que empezar a mirar qué es lo que pasa con las niñas, por ejemplo, que sufren la violencia sexual en el hogar, o las mujeres en otra situación de vulnerabilidad, aplicando este enfoque de interseccionalidad, como pueden ser mujeres indígenas. Vimos por eso que es tan complejo. O el caso del acoso sexual en las universidades, que es algo totalmente generalizado, que todos y todas saben que existe. Yo quisiera que levanten la mano, con todo respeto, si me pueden decir si en esta universidad o en sus universidades no hay esos casos de acoso. Pero ahí empiezan a entrar otros factores. Y lo voy a decir con todo respeto, pero para que lo reflexionemos. Sí, pero es que el acosador es el superprofesor de... o es el... Pero más allá de lo que puede hacer una protección, empecemos a mirar el caso cotidiano. Y ahí quiero derrumbar otro mito. En el caso del Perú se hizo una encuesta sobre el tema de acoso sexual en las universidades. Y efectivamente hubo responsabilidad de parte de docentes. Pero el mayor número era acoso sexual por sus compañeros de clase. Por eso digo que está naturalizada. Y cuando estoy naturalizando esto, y empiezo a investigar, y empiezo a judicializar, ¿cómo lo voy a resolver? Pero es que a mí me educaron que así, que la mujer dice que no, pero en el fondo quiere decir que sí. Si estoy cortejando, conquistando, no es que sea acoso, no es que sea acoso. Yo te he enviado 80 invitaciones al Facebook, pero no es acoso. Pero si estás súper linda, si yo te he dicho súper linda, es porque te estoy halagando. Son conductas naturalizadas. Y aquí, lamentablemente, o quizás mejor, no sé, el derecho no puede entrar en eso. Tienen que entrar otra visión. Y viene el siguiente elemento, la visión interdisciplinaria del tratamiento de la violencia sexual. Otro elemento importantísimo es el tema del impacto. Y aquí, más allá del daño físico, del daño psicológico, está el tema del impacto en los niños y niñas nacidos producto de la violación sexual. Nuestros códigos penales, hablo del peruano, imagino que en el caso mexicano también es similar, pues hasta los 90, mediados de los 90, si una mujer era violada y se casaba con el violador no iba a la cárcel, ¿no es cierto? Y si una mujer era violada en banda, en un grupo de personas, bastaba que uno se casara con la víctima y ninguno iba a la cárcel. Eso permitía el Código Penal, que ya está reformado en el caso del Perú. El punto es que uno puede reformar el código, pero no las costumbres. Y mientras eso siga pasando, no, pero ¿para qué vas a denunciar? Entonces se consolidan normas penales que no responden a la realidad. Pero para complejizar aún más el asunto, como si hiciera falta, ¿qué pasó con esas familias constituidas a partir de esa regulación penal?
Y tienen un niño que nace, crece y pregunta, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y sus papás, no, en la universidad, no, en el trabajo, no. Y se van construyendo historias familiares. ¿Y el derecho qué ha hecho con esto? Consolidar esas historias de impunidad. Pregunto entonces, una mujer que ha sido forzada a casarse con su agresor sexual y luego sufre violencia o golpes, ¿lo va a denunciar? No. Entonces, ahí, ¿sabe por qué lo digo también? Para que empecemos, y viene el otro elemento, a desmitificar esas ideas. No, es que las mujeres no denuncian porque les gusta. ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué se queda? ¿Pero por qué no denuncia? Hagamos esas preguntas desde el derecho, pero miremos todas las respuestas, ¿de acuerdo? Está el tema de la prueba, el testimonio, el tema del estigma, la vergüenza, ¿no? Porque a pesar que ya cambió la regulación inicial de la violación sexual era una afectación al honor. Eso ya cambió en la norma, pero sigue todavía el tema del honor. ¡Qué vergüenza!, ¿no? El tema de la calificación de la víctima. En estos trabajos de investigación de las denuncias está el tema de la víctima, lo que decía Elizabeth Jelling, que a veces se exige que sea una víctima inocente. O sea, que la víctima no haya propiciado absolutamente nada, que no haya ninguna situación de sospecha. Y eso es contradictorio incluso con el derecho, porque la violación sexual dentro del matrimonio es un delito. Pero la víctima tiene que demostrar que resistió hasta el final. Y si tiene un video, mejor. Y si tiene un audio, mejor. Pero ¿qué nos ha dicho la Corte Interamericana? Y por eso insto siempre a estudiar la jurisprudencia. La Corte ha dicho que la violación sexual es un hecho, un delito que se comete por lo general en contextos en los que no hay testigos. Y por eso es tan importante el testimonio de la víctima. En el caso del Perú están los acuerdos plenarios de la Corte Suprema que le da un valor fundamental al testimonio de la víctima. Y a este concepto, a esta idea mitificada y estereotipada de la víctima inocente, buena, está el de la víctima que siempre tiene que ser víctima. Entonces, si la víctima luego sale a bailar o se ríe, no, porque una mujer violada debería estar sufriendo hasta el final, ¿perdón? Mientras que todos los trabajos de apoyo a la víctima es tratar de sacarla de esa situación de dolor y de violencia, que siga con su vida. Si una víctima de violencia sexual sigue con su vida, ya no. Es como tratar de eternizar la condición de víctima para que el derecho crea que realmente pasó una violación sexual. Y a eso se suma todo el tema de todas las formas y continuidad de violencia sexual. Voy a terminar entonces con otro elemento que es el tema del tiempo. El tiempo transcurrido entre lo que sucede con los hechos de violencia sexual y la manera que se pueden aproximar el derecho. Y hablo de los casos de violencia sexual en el caso peruano, el caso Mantivilca, de unas comunidades donde hubo violaciones sexuales en los 90s y que que fueron durante mucho tiempo ignoradas, y después del trabajo de la Comisión de la Verdad que se publicó en el 2003, se empiezan a denunciar estos hechos, que el 13 de marzo se inicia la audiencia nuevamente en un proceso tan largo y que se están investigando como un crimen de lesa humanidad. Entonces, ahí viene el tiempo transcurrido y que el derecho, mediante esta regulación del crimen de lesa humanidad y los elementos y la tortura, puede responder judicialmente. Ahí viene también la idea de entender que toda justicia, que la justicia no es solo judicial, hay otras formas de justicia, ¿no? Que pasan por la decisión de la víctima. Y hay otro elemento del tiempo que es algo que yo he denominado el tiempo propio de las víctimas, que es un tiempo que la víctima necesita entre saber y asumir y entender que ha sido víctima de violencia sexual y poder acceder a la autoridad, y que lamentablemente el derecho no ha sido pensado de esa manera. Pero el derecho en general, y el derecho internacional de los derechos humanos debería hacer incluso más énfasis en esto, tiene que responder a la realidad de las personas. Cierro entonces diciendo que espero haber cumplido mi objetivo, que era que entendiéramos qué cosa era esto del enfoque diferenciado de género, qué era esto del principio de no discriminación, qué ha pasado con toda la evolución del derecho, sea en jus cogens, sea en tratados, sea en jurisprudencia, por qué la violencia sexual, o mejor dicho, cómo la Corte Interamericana ha regulado la violencia sexual, tanto de fondo como de forma, como en la parte procesal,
Y cómo estos temas adicionales del impacto en niños y niñas, del estigma, de la vergüenza, de la condición de víctima, del tiempo transcurrido y del tiempo propio, son retos, pero no excusas. Yo entonces los y las invito a que empecemos a pensar el derecho de esta manera distinta. No solo porque si somos abogados y abogadas y trabajamos en derechos humanos tenemos una obligación, yo diría, apropiándome el lenguaje de la Corte, un principio de debida diligencia estricta, una obligación más reforzada, sino porque finalmente estamos regulando la vida de las personas y en ese grupo de personas estamos también nosotros y nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Julissa Mantilla. Ha sido una conferencia magistral. No hay otra forma de llamarlo. Yo solo quisiera hacer mención a algunas ideas que se derivan de lo que usted dijo. Lo primero es que la violencia de género es un tema que el sistema interamericano ha desarrollado con bastante amplitud respecto a casos de México. Y tristemente no es casualidad. Somos un país machista, somos un país misógino y todo esto que está en la cultura mexicana tristemente termina reflejándose en los casos que ya hemos comentado. No es una casualidad y es algo preocupante. También la profesora Mantilla hace un uso ágil, muy adecuado y articulado, tanto de fuentes del derecho interamericano, pero también del sistema universal, lo cual llega a conformar un corpus juris, un cuerpo de derecho en esta materia. Entonces, creo que es algo que expone la profesora Mantilla es que todo esto que tiene que ver con la violencia de género no se conforma solamente o de forma aislada en un sistema interamericano o en un sistema universal, sino confluye en los dos sistemas e incluso, usted al mencionar la Corte Constitucional Colombiana, incluso confluye en este corpus juris internacional cuestiones nacionales. Estaba revisando que usted va a ir a Colombia a la Asamblea General de la OEA en junio. Sí. Va a ir, ojalá salga todo bien. Ojalá. Y justo se está conmemorando, y lo quiso hacer Colombia ahí porque se está conmemorando la Carta de la OEA, pero también la Declaración Americana, que es previa a la Declaración Universal, pero al inicio no fue tan afortunado, No, pues, porque es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Del hombre. Ni siquiera humanos. Ni siquiera No, ni humanos, del hombre. Entonces, es una cuestión que demuestra su punto, ¿no? Que incluso en los derechos humanos hay una visión andrógena, no hay una visión de género al inicio y se pudo ir, bueno, se ha ido construyendo poco a poco. Es interesante las deudas que se tienen con todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, hay un caso en la Corte que es IBE contra Bolivia, que es sobre esterilización forzada, que a lo mejor los argumentos sobre tortura y tratos crueles pueden ser aplicados ahí. La Corte no se animó, pero la Comisión no lo alegó tampoco. Entonces, esterilización forzada, yo creo que sí, si vemos la definición de tortura, sí llega ahí como una disminución de la personalidad al menos y por el sufrimiento posterior. Mencionaba una deferencia que hay a las comisiones de la verdad y la deferencia que tiene la Corte en esa comisión de la verdad sobre ese tema en el que usted participó en la comisión de la verdad es muy importante. Y todo el tema de las comisiones de la verdad en México son importantes porque nos estamos planteando crear comisiones de la verdad. Entonces, ahí la experiencia y la ayuda que nos puedan proporcionar desde fuera es importante, porque al final no todo se va a judicializar. Exacto. Entonces, a veces es necesario, como usted mencionaba, dar pie a otros tipos de sistemas o mecanismos para conocer la verdad de lo que pasa. Usted hablaba también de la violencia verbal y usted fue perita en ese caso, en el caso Tenco. Los invito a que lean la sentencia Tenco, pero que vean sobre este tema el párrafo 214 de la sentencia de la Corte Interamericana. Ahí la Corte Interamericana señala cuáles fueron las palabras y la violencia verbal ejercida por los agentes del Estado mexicano en contra de estas mujeres. Y eso fue parte de la violencia que sufrieron y es una violación a sus derechos humanos. Como última idea, antes de dar paso a una ronda de preguntas, es muy importante lo que usted mencionaba sobre la visión interdisciplinaria sobre el tema. Los abogados no podemos visualizar lo que se debe hacer solamente
en esta área. Es un área tan compleja que yo creo que no solo nos atañe en cierta medida a los abogados de derechos humanos, sino a todas las personas por ser el hecho de personas, ser el mero hecho de ser personas. Muchas gracias, No, ustedes. profesora. Y abrimos una ronda de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Sí, allá, Adriana. No, primero, muchas gracias por la conferencia, por la claridad. Y quería, aprovechando tu experiencia en Colombia y en Perú, ¿cuál es tu opinión sobre la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres en México en estos 12 años de guerra contra las drogas y de militarización? Se han cometido múltiples violaciones a derechos humanos por agentes estatales, miembros del crimen organizado, autodefensas, donde la violencia sexual ha sido un eje en contra de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los retos de verdad, justicia y reparación? Se van a cumplir 10 años de la sentencia de Campo Algodonero, tenemos todo un aparato institucional en la materia, pero parece que no funciona. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo podemos hacerle para impulsar que esa institucionalidad funcione y que también se conozcan los hechos de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de esta guerra? Doctora, pues siempre muy agradecida. Yo la había escuchado en el claustro de Sor Juana y la verdad es que siempre es brillante y siempre es excelente, la verdad. Yo quisiera nada más brevemente 2 preguntas y luego un comentario. La primera pregunta, usted hablaba del Tribunal de la Ex Yugoslavia. No sé si nos pudiera comentar. Yo recuerdo que fue Serbia quien tenía un militar, me parece que era psiquiatra o psicólogo, que implementó una política en el ejército justamente de violación tumultuaria a las mujeres frente a sus familias, como una cuestión incluso de atacar el tejido social de las comunidades específicamente, o sea, totalmente pensada en ese sentido, desgarrar. Como psiquiatra, como psicólogo, sabía perfectamente el daño que infligían. Y tengo entendido que ya hay por ahí algo también de estos hijos, de estas violaciones que ya han nacido esta generación. Punto 1. Punto 2, quisiera preguntarle también a usted como experta en el caso Atenco. A mí me parece que el Estado, claramente la Policía Federal, el Estatal del Estado de México, incluso al mando, si no mal recuerdo, de un marino, estaban de Wilfrido Robledo Maciú, tuvieron una agresión sexual contra mujeres, pero fue una violencia terrible, por supuesto física, psicológica, en fin. Me parece que ya fue una actitud ahí francamente retributiva del Estado. O sea, no solo es esta cuestión de castigar, como decían tus ponentes, porque te nos opones, digamos, de alguna manera te resistes, sino que me parece que fue una cuestión mucho más allá. O sea, creo que tiene una cuestión ya de veras casi diabólica. Y finalmente compartirles, bueno, yo trabajé en el CTA, conocí el área de la investigación de delitos sexuales cuando hice mi servicio en, los 2000. Y lamentablemente quiero compartirles que las agencias especializadas en delitos sexuales que teníamos aquí en la Procuraduría, que empezó el Procurador Moral de Chuga, prácticamente se han desmantelado. Teníamos ministerios públicos, oficiales secretarios, en aquel tiempo Policía Judicial, todos eran mujeres, se les capacitó en género la doctora Cazorla. Prácticamente esto ha desaparecido. Y por supuesto que cuando uno está en una agencia especializada en delitos sexuales te revictimizan, no solo los relatos, la forma en que preguntan. Recientemente, yo creo que usted lo sabe, las notas de periódico de las víctimas que estaban sacando del metro para un presunto secuestro. Sí. Este caso tiene 20 años en el CTA. Yo vi los expedientes de la criminóloga que estudiábamos estos casos. No es absolutamente nada nuevo y lamentablemente nuestra procuradora y jefa de gobierno dijeron que no había un solo antecedente. Por supuesto que hay antecedentes, lamentablemente no se investiga y por supuesto que las denuncias se inhiben. Ahorita que ya tienen 400 casos, ya dijeron que por favor ya no denuncien a lo loco, porque también se está investigando y la gente está saliendo como los chicos que acusaron el Metro La Raza. Quisiera escuchar su opinión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarla. Pequeño comentario con el debido respeto para nuestro inteligente moderador, muy preparado, le conozco, pero como que no comparto mucho el aspecto de que somos una sociedad machista, las de México, porque sería negar la evolución y la capacidad de las nuevas generaciones. Si habla de la mía, desde luego que sí, pero las nuevas generaciones están cambiando la visión. Ahora, nuevamente para referirme a las cuestiones de mi edad, que ya no sería acoso sino caso, le preguntaría, mi generación, porque veo aquí con alegría muchos jóvenes, yo ya voy
más encaminado. En nuestra generación aprendimos el respeto y la atención a la mujer en México. Esto significa lo que usted mencionó, maestra, que las palabras y las atenciones pudieran significar lo que ahora dicen micromachismo, el que yo no permito que una mujer que me acompañe a comer, ella pague en el restaurante, que le invítame al cine y tú pagas, y toda una serie de actitudes que me cuesta trabajo yo admitir por mi formación. Claro. Entonces, ¿cómo se vería este tipo de situación? Inclusive yo como maestro universitario siempre pido el respeto a las mujeres y las nuevas generaciones las estoy viendo de otra manera, pero eso creo que no significa que la forma de ser de nuestra generación pudiera entenderse de esa manera. ¿Cuál sería su visión sobre el particular? Muchas gracias. A usted. Hagamos una ronda y Rapidísimo. Solo les pido mucha concreción en sus preguntas, Sí. muy Ya puntuales. estamos en tiempo. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es, en las pláticas de paz que hubo de la FARC con el Estado colombiano, ¿qué tanta importancia se le dio a la violencia de género en esas conferencias? Porque nunca se ha resaltado o nunca se ha dado a conocer qué tanto daño se le hizo a la mujer en esa transición. Bueno, muchas gracias. Dentro de estas visiones del derecho que no abonan a un enfoque de género en la teoría de las reparaciones, bueno, sabemos que en el derecho se parte de que el ideal es una restitución in integrum, ¿no? O sea, volver a las cosas al momento en cómo se encontraban antes de haberse cometido el daño. Pero en el caso particular de la violencia contra las mujeres, cuando es muy particular el contexto de la violencia, cuando la violencia es estructural, no podemos partir de regresar a esta situación. Entonces, quisiera que si pudieras aportarnos Claro. como qué visión o de dónde partir desde el derecho. Gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. Voy a dejar la última del colega para el final. Se merece el final. Se ganó el cierre. se lo merece, caballero. Bueno, con todo cariño, con todo respeto, como dicen en Colombia. Bueno, algunas cosas, voy a juntar algunas respuestas porque van en la misma línea, ¿no? Lo que comentaban ustedes dos por aquí. Efectivamente, el tema de que es importante, o sea, ya no es una cosa casual. Si hay premeditación, lo ha hecho la Corte, los tribunales internacionales, etcétera, hay una planificación para cometer la violencia sexual. Esos mitos de que no, los soldados están ahí, no, hay una planificación. Y por eso yo invitaba a leer el auto 92, ¿no? Porque ahí ya se establece cuáles son las conductas que se pueden evidenciar. Por ejemplo, en casos en los cuales luego que sufren la violación a las detenidas o a las víctimas en los espacios, ¿no? Se las llevaba a bañar y había un personal femenino, una mujer oficial, que las va y está encargada de eso. Entonces yo no puedo hablar de algo casual, pues, si eso ya está premeditado y esa es la función de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces yo invitaría a partir como hipótesis la premeditación y a partir de ahí ir construyendo el tipo de investigación o el caso a partir de esta premeditación. Invito siempre yo a hacer una comparación, porque a veces cuando empezamos a trabajar violencia sexual, ¿y cómo hago? A ver, ¿cómo se investiga otras formas, la tortura o la desaparición forzada? ¿Cómo se toman los testimonios? ¿Qué cosas se valora? Más o menos tratemos de mirar cómo construimos en esta investigación particular a partir de esos elementos que ya están reconocidos, ¿no? Eso es qué bueno que preguntan eso porque me permite explayarme un poquito cómo la investigación tradicional de derechos humanos ignoraba la violencia sexual en el sentido que la minimizaba. Entonces, si desaparición forzada, la desaparición, la ejecución, pero la violencia sexual se da en ese contexto de desaparición y detención arbitraria. Lo que ha dicho la Corte en Campo Algodonero, que lo dijo Perú en el caso peruano, cuando desaparecen los cuerpos de una masacre, cuerpos de mujeres sin ropa interior. Son indicios que la Corte luego, en este diálogo entre lo local y lo nacional, en el caso Campo Algodonero, dice pues que son indicios de violencia sexual. Me preguntaba usted, ¿y cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con esa instrumentalización del cuerpo de la mujer? Primero, reconocerla.
Eso es un primer avance, reconocerla, porque si yo ya reconozco que la instrumentalización o el uso del cuerpo de las mujeres para impartir terror es algo que sucede, en la manera de investigar y en la formación de funcionarios o funcionarias tengo que tratar este tema. Ya no puedo decir, ay, por si acaso no vayan, no, lo tengo que tratar. Recojamos información, cómo se ha hecho, cuáles serían las sanciones. Y aquí yo recojo algo que ha dicho la Corte, ¿no? Cómo las capacitaciones no deben limitarse a transmitir información. Mi objetivo aquí no era solamente contarles de Belén do Pará, sino formar capacidades. Entonces, la evaluación no es yo les doy una clase, un taller de género, una clase de derechos de las mujeres y les tomo un examen en el que me dice Belén do Pará es eso. No. Formación de capacidades. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo líneas de base, esa sería una idea interesante para quienes trabajan en el Estado o incluso acá en la universidad, líneas de base, es decir, antes que empiece la capacitación, a una primera evaluación de las personas que van a recibir para identificar cuáles son sus prejuicios de género o cuáles son estas conductas de micromachismo, qué es lo que tienen a la base. Y luego de la capacitación vuelvo a evaluar para darme cuenta si realmente mi capacitación fue exitosa. Y otra línea que también comparto es de dejar de pensar solamente, creo que esto es un ejemplo que pasó en Colombia, cuando se decía cuál es la mayor dificultad de las víctimas, de las mujeres a denunciar violencia. ¿Quiénes son los funcionarios más reacios? Y se hizo una encuesta, una investigación entre fiscales, policías, jueces, militares. Y algunos decían, cuando yo hago esta pregunta, dicen, los militares, no, los policías, no. Eran en primer lugar el personal de salud y los maestros. Los maestros son los que socializan a niños y niñas y el personal de salud es quienes van a atender y valorar el daño. Y por otro lado, en un estudio colombiano también, cuando se empieza a preguntar a las mujeres al momento de denunciar en la comisaría, en la delegación, quién ha sido el funcionario que más resistencia ha puesto, uno pensaría, no, el policía, el fiscal, el vigilante en la puerta, el que pide la cédula, ¿cómo le dice acá el DNI? El que pide el INE, esa persona, era la que peor los trataba, la que les preguntaba, ¿y usted qué? ¿La violaron ciertamente? Entonces, claro, la capacitación está pensada en el fiscal o en el juez, pero hasta que la víctima llegue a esta instancia, pasó primero aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que yo diría. Estoy dando rápidamente algunas ideas, pero yo creo que hay que pensar en esa línea. Empecemos a pensar. Una ventaja, se los digo por experiencia, que nos da el enfoque diferencial, el enfoque de género, es que nos permite dar mucha creatividad y cuestionarnos muchísimas cosas. Y hay que apostarle a eso. Luego, en el tema de, bueno, lo mismo que comentabas del tema del metro, ¿no? De las noticias del metro, los secuestros. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, abandonar los mitos. No, que los están locos. No, eso no es una cuestión de enfermedad, no es una cuestión de locura, es una cuestión de una socialización en el cual hay una distribución de poder inequitativa, pues, ¿no? Y cuando estamos pensando en que las mujeres tienen autonomía y empiezan a salir, eso genera un quiebre en esta visión tradicional y de alguna manera se reacciona y se reacciona mal. Yo recomiendo mucho los trabajos de Rita Segato, que ustedes la deben conocer. Tiene todo un trabajo sobre el tema de la contrapedagogía de la crueldad, lo que significa la crueldad en el tema de la violencia. Lo que mencionaba el caso colombiano de las FARC, ¿no? Bueno, si usted, hay la página del Alto Comisionado y en toda la investigación del proceso, pues hubo una subcomisión de género que se formó por parte de las organizaciones de mujeres que estaban en Cuba conversando, pero también a nivel de Colombia. Se establecieron los 5 puntos de investigación, hubo diálogos permanentes en todas las víctimas que viajaban a Cuba a dialogar con los actores armados y hay una serie de informes e información que se está dando, ¿no? El proceso realmente recién ha culminado, pero si usted revisa la página del Alto Comisionado, puede darse, y sobre todo las páginas de organizaciones como Corporación Humanas, Cisma Mujer, la Ruta Pacífica. Recomiendo también un informe que hicieron las mujeres de la Ruta Pacífica, que es una coalición de organizaciones, donde ellas mismas tomaban testimonios a las mujeres víctimas, siendo ellas mismas víctimas, ¿no? Y eso también cuestiona un poco, no, es que la que toma el testimonio tiene que ser objetivo. Listo, pero en un conflicto de tantos años, ¿quién no es víctima? Entonces, esas son nuevas formas también de investigar. El tema de las reparaciones, sí, efectivamente, bueno, pero es que ese enfoque de restitución, que es imposible, en el caso concreto de la violencia sexual, por ejemplo, es el ejemplo más típico, ¿no? Una mujer que no quería ser mamá, queda embarazada por una violación sexual, ¿cómo la revuelves al estado anterior? Eso es imposible, eso es imposible. Entonces, ahí está el enfoque transformador. ¿Cómo hacemos que se ha trabajado mucho desde el caso colombiano? Recomiendo los trabajos de justicia,
Rodrigo Uprimi, María Paula Zafón en Colombia, y lo que ha dicho la Corte a partir de Campo Algodonero, en la reparación no solamente no me tiene que devolver a una situación previa de injusticia. Yo estaba en una situación de pobreza y de violencia, sufro una violación de derechos humanos, me van a revolver a lo anterior. No, tiene que haber una transformación, y una transformación que tenga que ver con el reconocimiento de derechos, del reconocimiento de la igualdad, la equidad, etc. Y sobre la pregunta, el postre. El propio Estado mexicano, en el caso Campo Algodonero, al momento de dar sus descargos, habla de la cultura machista mexicana. Entonces, es una posición, digamos, que el Estado mismo plantea, ¿no? Digamos, y está y la Corte tiene una respuesta bien interesante al respecto. Pero lo que usted me decía, y yo lo entiendo perfectamente, porque es una discusión que se está dando mucho. Entonces, yo, por pagar la cuenta, lo hago de amable, de galante, así me educaron, yo ahora ya no le puedo pagar la cuenta, o si le abro la puerta, entonces me la tira, feminazi. No, calmémonos. La pregunta que haría es, ¿por qué se le pagaba la cuenta a las mujeres? Porque no tenían dinero, porque no podían pagarla, porque no podían trabajar. Y las conductas que aprendemos como normales o como galantes, para ponerle un término usado cotidianamente, tienen un origen en esta desigualdad. Y así podríamos ver miles de ejemplos. Entonces voy caminando por la calle, yo me pongo al lado de la pista, ¿no? Que ella pase por aquí, yo al lado de la pista, ¿no? De la calzada, ¿cómo le dicen acá? De la calle. ¿Cuál es el mensaje? Porque si el carro va a matar a alguien, que me mate a mí, ¿no? Voy caminando, hay un charco, te tiro el saco, tú pisa, tú no, o sea, pero soy un galante, claro, pero ¿qué está detrás? Esa idea de la debilidad de la mujer, de la fragilidad, la intención personal de cada persona que tire el saco, que no sé qué, que abre la puerta, no es necesariamente decirle a esta persona, tú eres una persona más débil o sin capacidad o sin criterio, pero lo que está a la práctica de estas conductas es esta desigualdad. Y lo mismo con el acoso o el piropo. Pero si yo, con todo respeto, ya el 8 de marzo, ya viene el 8 de marzo, ya viene, ahí vienen, tomen foto a todos sus ejemplos para sus clases de estereotipos, ya viene. La mujer es como no se le pega con el pétalo como en la rosa. La mujer es como la luz que vino acá, ilumina con su presencia. Bien, qué pena. Entonces, ¿pero cómo se van a molestar con algo tan hermoso? Un ratito. Primero, 8 de marzo no se celebra, se conmemora una lucha permanente. Y en segundo lugar, cada uno de esos mensajes tiene una trampa. La trampa es que esta mujer tiene que estar en este espacio y yo te voy a proteger. Y el día que la mujer decide, no quiere que ser protegida porque no necesita que la protejan, ahí viene esa desigualdad. Y más allá de generaciones, yo puedo entender lo que usted dice, porque no creo que haya habido una generación que le diga, ustedes van a matar a las... No es que los eduquen así, pero el feminicidio habla por sí solo. En México, en Perú y en Colombia. Si uno empieza a analizar las causas de los feminicidios o las excusas que dan los agresores, voy a hablar del caso de mi país, caso reciente, ¿pero por qué? Porque lo dejó. Entonces, me van a disculpar lo sencillo del lenguaje que estoy usando, o sea, digamos, quiero hacerlo en ejemplos muy cotidianos, es como, que yo lo veía mucho con mis estudiantes de pregrado, casos, podría decir cualquier caso, crimen pasional. Un ratito, la Corte Interamericana ya dijo que eso ya no se utiliza, por eso quita la responsabilidad del agresor. Yo tengo un artículo que lo pueden buscar, que se llama Cegado por los celos. Búsquenlo, ¿ya? Porque yo una vez puse en Google Cegado por los celos y salen todos los feminicidios. Y cuando se le pregunta a los agresores ¿por qué? Porque me quería dejar, porque yo no lo podía soportar. Digamos, con todo respeto y con todo cariño, a los hombres y a las mujeres nos dejan, pues. ¿No? Y a las mujeres también nos han dejado. ¿Sabe qué? Ya no la quiero, ya no. Pues uno no va por la vida haciendo feminicidios o homicidios por eso. Uno sufre, pues, ¿no? Sufrimos, llamamos a la amiga, WhatsApp, no, me dejó en visto, ya. ¿Sí o no? No, mira, está conectado y no me responde, ya. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando a la larga? La idea del honor de que el hombre no lo pueden abandonar, no lo pueden dejar. Cuando la decisión de una mujer de salir de esa relación y formar una nueva relación no nos puede costar la vida. Entonces, más allá del tema generacional, es un tema
de socialización de género. Yo las invitaría a cada una de estas conductas que aparentemente digo, pero ¿qué tiene de malo? ¿Por qué se enojan? Empezar a preguntar por qué pasan. Y el tema del acoso y el tema del piropo es lo mismo. Yo voy a terminar con algo, porque ya sé que tengo que terminar. Yo les decía pues que yo tenía familia que vivía en México y de chica era muy asidua en Canal 7 en el Perú a ver todas las películas mexicanas. Yo me he visto Pepe el Toro, ustedes los pobres, nosotros los ricos, ¿cuál es? El rincón cerca del cielo, porque es así, el rincón cerca del cielo, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Pedro Infante pasó por todos, Irma Dorantes sufrió todo. ¿Sí o no? ¿Y qué hace Irma Dorantes después de que Pedro Infante le había engañado, la había dejado, la había abandonado y estaba cojo? Ella se hace operar y le da su pierna para que él siga adelante y lo espera detrás de la cárcel. Ese es el mensaje del sufrimiento como obligación de la mujer y con eso ya tenemos que cambiar. Más allá que me guste Pedro Infante como canta. Muchísimas gracias, profesora Mantilla. Esperemos.